Bueno, yo decía, es raro hablar de la polio porque en realidad es algo como que nos queda tan atrás en el tiempo, pero me parece, y lo relaciono con esto, ¿no? El poder vincular la polio con el éxito que significa la vacunación en una población cuando de verdad se da. Exactamente. Sí, es importante, digamos, traer este tema porque la realidad es que mucha gente joven no ha tenido contacto con la enfermedad, no sabe de qué se trata, no sabe, digamos, qué es lo que pasó con la enfermedad. Así que a veces incluso cuando cuestionan para qué esta vacuna, esta enfermedad no existe, y muchas personas realmente no saben que todavía hay países que tienen polio. Con lo cual, perfectamente, si nosotros no estuviéramos vacunados como corresponde, podríamos ser receptores de esta enfermedad nuevamente, ¿no? Exactamente. Digamos, como bien vos decías, nosotros hace ya 29 años que no tenemos polio en el país. El último caso fue en el año 84 en la provincia de Salta. A partir de ese momento el país se declaró libre de polio y ya después la región en el año 94 también declaró, digamos, se declaró la región, digamos, de las Américas libre de polio. Así que eso es muy importante y fue la primera región que pudo eliminar la poliomielitis. A ver, Florencia, ¿cómo es la polio? ¿Qué es una enfermedad grave? Es una enfermedad viral, digamos, producida por un virus que ingresa por, digamos, mecanismo fecal-oral, es decir, digamos, se excreta por materia fecal y por contaminación ingresa por vía respiratoria. Y además también tiene una transmisión también que es respiratoria, porque el virus también está a nivel de la faringe, entonces también hay contacto respiratorio. Es una enfermedad que, digamos, en muchos casos es asintomática, pero esos chiquitos, digamos, excretan virus, a veces son cuadros gripales muy leves, pero los casos sintomáticos, que es la polio paralítica, digamos... Por eso está relacionado con la parte motriz. Exactamente, el virus afecta a las neuronas motoras y deja secuelas, o sea, las destruye a las neuronas. Entonces, por eso es tan típico tener esas parálisis que son o de una pierna o de un brazo, o sea, siempre, digamos, asimétrica. Efectivamente, ver una persona que arrastra por ahí, vos decís, ¿qué le habrá pasado? ¿Tuvo un accidente? No, efectivamente, fue víctima de polio. Siempre los casos paralíticos dejan secuelas, incluso a veces puede producir la muerte, digamos, hay casos muy graves, cuando las neuronas afectadas son las de músculos respiratorios, y en esos casos, digamos, como decía el doctor de los pulmotores, cuando afecta la parte respiratoria, digamos, tiene una alta letalidad, hasta el 50% de estos niños fallecían. Bueno, la buena noticia de todo esto es que existe la vacuna y que la Argentina está libre de polio, pero esto que decía Florencia es fundamental. Cuando nosotros decimos, ¿para qué? Si esta enfermedad ya no existe. No existe porque está la vacuna. ¿Cuándo nos vacunamos contra la polio? Nosotros la vacuna que tenemos incluida es la polio oral o Sabin, más conocida como Sabin. Esa la tenemos en el calendario a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, que es el esquema primario. Y después hay un refuerzo a los 18 meses y a los 6 años. O sea que son varias vacunas que están relacionadas. Repetimos cuáles son en el calendario de vacunación. 2, 4, 6 meses, refuerzo 18 meses y refuerzo de ingreso escolar. Y algo muy importante, también está la polio inactivada o SALC, que es la otra vacuna para la polio, que está para las poblaciones que tienen inmunodeficiencia y que no pueden recibir la vacuna oral. Porque hay como una contraindicación para determinadas personas con respecto a la vacuna oral. Exactamente, como es una vacuna virus vivo y atenuado, hay personas que tienen, digamos, alguna inmunodeficiencia que no se pueden vacunar con esa vacuna, pero sí hay una vacuna alternativa que es la inactivada, y esa, digamos, vacunas cumplen el mismo esquema para todos los chicos que tienen inmunodeficiencias primarias, los chiquitos con HIV o los que conviven con personas que tienen alguna inmunodeficiencia. Bueno, a ver, ¿y esta vacuna que es inactivada es igualmente eficiente que la de virus atenuado? Exactamente. La única diferencia es que no se excreta el virus por vía digestiva, por materia fecal, entonces, digamos, por eso por los contactos de que tienen inmunodeficiencia. Claro. Como no se excreta, digamos, y es totalmente inactivada, digamos, se evita el riesgo probable de que pueda tener algún efecto adverso por la vacuna. Te hago una consulta. Cuando nosotros hablamos de población que tiene inmunodeficiencia, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Digo, para que las mamás y los papás sepan ¿a qué población nos referimos, no? Algunas inmunodeficiencias primarias con las que nacen los chicos, gamma-globulemias, algunos déficits de complemento, después los pacientes oncológicos y los pacientes HIV, como son los grupos más grandes. Eso para tenerlo en cuenta y saber que efectivamente existe una contraindicación para un tipo de vacuna, pero lo más importante de todo es que hay otra y que hay que darla de manera obligatoria también. Exactamente, por eso siempre en los vacunatorios
laboratorios generalmente preguntan, digamos, o si no la madre, si tiene alguna duda tiene que preguntar, decirle, mi chiquito tiene tal enfermedad, como para saberlo. En estas vacunas que se repiten mucho, ¿no? Y con el lapso de por ahí, en este caso 6 meses, ¿qué pasa si nos salteamos una? Vos hablabas 2, 4, 6 y 18. Y 6 años. Y 6 años. ¿Qué pasa si esa mamá le dio los 2 meses, vive lejos del centro de salud, se le pasó la de los 4 meses, vuelve al próximo control, cosa que está mal, pero no importa, vuelve al próximo control al año? Siempre se completa el esquema. Sí, se le dan las dosis que faltan, no importa el tiempo que haya pasado. Si ella no fue en ese momento a los 2 meses, a los 3 meses se le da la dosis que correspondía a los 2 meses. Lo mismo, o sea, siempre se completan las dosis faltantes. En ese caso, ¿se da una doble dosis o también hay que respetar los tiempos? Hay que respetar el intervalo entre las vacunas, que es de 28 días. Es decir, se le va a dar una dosis ahora, digamos, y si está muy atrasado el esquema, dentro de los 30 días se le va a dar la dosis que falta. Y después se le va, digamos, a programar para dar todas las dosis que falten. Bueno, la quiero aprovechar a Florencia porque parece mentira, pero todos los días llegan preguntas respecto a personas de diferentes edades que hacen referencia al tema de la vacunación y de la enfermedad, de la fiebre, de la gripe, del dolor de garganta, del dolor de oído con la vacunación. ¿Qué les decimos a todos? Y les recordamos que efectivamente hay situaciones muy específicas por las cuales nosotros debemos de retrasar la vacunación. No es frente a cualquier cuadro. Quiero que en este caso, lo repita, sí. Para la OPV, o sea, la Sabin, en realidad los cuadros digestivos, como es una vacuna oral, cuando está con vómitos o diarrea y fiebre alta, en esos casos habría que retrasar la vacunación. Si son cuadros leves, por ahí se le puede dar la vacuna y lo controla un ratito en el vacunatorio y ver si vomita o no vomita, para ver, si tolera o no la dosis. Está bien, Esos son uno de los cuadros. Y obviamente, cualquier otra enfermedad que tenga duda, pero, los cuadros leves, cuadros gripales muy leves, sin fiebre, que haya tenido una vez vómitos y nada más, esos cuadros no son contraindicaciones. Bueno, y más allá de la Sabin, la de la vacuna de la polio, hablamos de las otras vacunas, ¿no? Porque esto es permanente. Y tuve unas linitas de fiebre, o me duele la cabeza, y entonces pierdo la oportunidad. Pasó la semana, me olvidé de ir a vacunarme y quedé desprotegida. Exactamente, los cuadros muy leves no son contraindicaciones para vacunación. Si yo tengo, fiebre baja, menos de 38,5, tengo un poquito de moquito, un poquito de rinorrea, catarro, eso tampoco son contraindicaciones para vacunar, que es lo más frecuente, por lo cual no consultan, no lo llevan las madres. Está bien, y tampoco contra la gripe, digamos. No, esto tampoco es contraindicación para la vacuna de la gripe. Contra ninguna de las vacunas. Después hay vacunas que tendrán, contraindicaciones específicas, depende de qué vacuna estemos hablando, o controles, precauciones específicas, con algunos cuadros, pero los cuadros leves, febriles leves, respiratorios leves, que es lo más frecuente, no contraindican ninguna de las vacunas. Bueno, nos quedamos con este mensaje y me parece que fue muy interesante poder hablar de una enfermedad que hoy no la tenemos gracias a que existe la vacunación. Entonces, cuando nosotros nos replanteamos y nos planteamos de la importancia que tiene la vacunación a nivel salud pública, a nivel población en general, el hecho de que nos cuidamos nosotros y cuidamos al que está al lado, es básico y este es un ejemplo clarísimo. Florencia lo decía. Existe todavía la polio en otros países. Exactamente. Si nosotros no tendríamos la vacunación correspondiente, estaríamos en riesgo. Exactamente, sí. Es muy importante porque hay todavía 3 países que son, lugares de importación a otros países regionales. Estos países son Afganistán, Pakistán y Nigeria, que son países que además tienen muchos conflictos bélicos y sociales, con lo cual también es muy difícil llegar, con la vacuna. Claro. Entonces, y además esos lugares son lugares de punto de partida de importaciones en otros países que han tenido brotes que ya estaban libres de polio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque siempre se bajan los brazos, ¿no? ¿Viste? Cuando te sentís segura, decís, bueno, ahora me relajo. Exacto. Y es ahí el momento, ¿no? Por eso, exactamente. Es muy importante que todos cumplamos el esquema de vacunación, que todas las provincias y cada uno de los departamentos tengan buenas coberturas, mayor al 95%. Exacto. Porque, una persona que viaja de cualquiera de esos lugares puede traer su virus polio en el intestino, llegar acá y empezar a diseminarlo. Y si encuentra población susceptible, estamos en riesgo de volver a tener polio. Bueno, gracias Florencia, un placer, como siempre. Bueno, tenemos que
a hacer la pausa. 011-4535-0705-0706. Si querés aprovecharla con alguna consulta, la agarramos, la amarramos, porque siempre vienen consultas respecto al tema de la vacunación, así que no te pierdas esta oportunidad. Estaremos hablando después de los ataques de pánico y también estaremos conociendo este nuevo cereal que está entre nosotros, que es la quinoa. No te lo pierdas, ya venimos. Bueno, estamos de vuelta y llegan consultas, como siempre, a nuestros teléfonos. Angie de Don Torcuato pregunta, ¿qué pasa cuando el bebé vomita enseguida de ser vacunado, Florencia? Y ahí hay que repetir la dosis, porque si lo vomita enseguida, vomitó también la dosis de vacuna. Ah, perfecto. Bueno, esto, la verdad que yo no lo sabía, es importante tenerlo en cuenta y seguramente la persona que lo está vacunando se lo va a recordar a la mamá o al papá quien lleva a vacunar a su bebé. Bueno, Janete Ibicuy, que me dicen que es de Entre Ríos, mi bebé dice tiene 5 meses, no le puedo dar la vacuna del rotavirus y el neumococo porque en mi pueblito no la tienen. ¿Hasta cuánto tiempo puedo esperar para dársela? En realidad, hay que hacer una diferencia. La vacuna del neumococo está incluida en el calendario, sí, y debería tener porque no tenemos faltante de vacunas. Hay que ver, qué está pasando que no está llegando a su pueblo. Bueno, pero esto está bueno que vos le expliques a Janet, en este caso, Florencia, cómo sería el proceso para que ella haga el reclamo y que la vacuna llegue correspondientemente. Exactamente. Ella, lo ideal es vacunarlo lo antes posible porque, en este tiempo es donde está más vulnerable el nene, a tener enfermedades por neumococo. 5 meses. Exactamente. Entonces, lo ideal es hacer el reclamo en el centro de salud donde ella se va, lleva el niño a vacunar para que ellos reclamen a su vez, a la provisión de vacunas al área superior correspondiente. Janet, insistí, porque esto no es algo que puede pasar, es realmente muy importante y es prioritario que vos vacunes a tu bebé. Entonces, si no está, toca las puertas, como digo yo, patea hasta que sea necesaria y que realmente te la traiga. Yo voy a chequear ahora después a ver qué pasa en esa zona porque no tiene vacuna. Por ahí no está. Contra el rotavirus es una vacuna que no está incluida en calendario, así que, en realidad, si ella se la quiere dar, la tiene que hacer a través, o por ver si la obra social se la cubre o no. Por el momento no está incluida en el calendario. Bueno, por otro lado, dice, buen día, ya llevé a mi bebé al pediatra, tiene 10 meses y me dio que para que le aplique la vacuna de la meningitis. Yo pensé que recién le tocaba la vacuna al año. ¿Esa es otra? A ver, ella dice, espero que me hayan entendido la pregunta. Lo que pasa es que en realidad hay que ver, el neumococo, por ejemplo, es una vacuna que cubre la meningitis por neumococo. Hay otras vacunas que son para meningococo, que quizás por ahí es de las que ella está hablando. Pero no están incluidas dentro del calendario. No están incluidas en el calendario, como el rotavirus están incluidas para poblaciones específicas, que son en pacientes que tienen inmunodepresiones. En el caso del meningococo no está incluida en calendario, si es una recomendación del pediatra, se puede vacunar, obviamente. De todas maneras, Jessy, es importante esto que Florencia aclara. Si efectivamente, chequealo, la vacuna fue la que te recomendó es por la del neumococo, quiere decir que estás atrasada ya, con lo cual apurate en dársela. Exactamente. En caso de que sea no la del neumococo, sea otra, bueno, eso queda a criterio tuyo y del pediatra si tenés la necesidad de dársela o no, porque no está dentro del calendario. No está dentro del calendario y para el meningococo hay vacunas que cubren los serotipos que están circulando en el país y otras que no, entonces hay que ver también la recomendación del pediatra. Bueno, gracias Florencia, un placer.